Entzuten da ondo? Bai. Egoki bada, 2008ko maiatzaren 28an egindako ohiko osoko bilkuraren eta 2008ko ekainaren 15ean egindako osoko bilkura bereziaren aktak onestea. Ondo, Elkarrekin Podemos? Ados. EH Bildu? Bai. PSE? Ados. Eta EAJ? Ados. Ondo, urrengo puntua mesedez. 2. Egoki bada, Jota Area Azbarreneko udal lursailen hirigintza aprobetxamenduaren 15% Eusko Jaurlaritzari doan lagatzeko eta arekin trukea egiteko proposamena onestea. Basauriko udalaren eta Eusko Jaurlaritzaren ingurumen lurralde plangintza eta etxebizitza sailaren arteko lankidetza hitzarmenean aurreikusitako eragiketa da aipatutakoa. Bai, Elkarrekin Podemos? Ados. EH Bildu? Ados. PSE? Ados. Eta EAJ? Ados. Ondo, urrengo puntua mesedez. 3. Egoki bada, kaleak garbitzeko, hiri hondakin solidoak bildu eta garraiatzeko, eta zerbitzu osagarriak emateko kontratuaren lusapena onestea. CESPA, Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares, da kontratu horren adjudikazio duna. Bai, Elkarrekin Podemos? Nosotros vamos a ser un poco críticos con el procedimiento al retrasarse 6 meses, o sea, porque teóricamente todo el mundo ha estado trabajando, ¿no? Entonces, lo que queríamos es que se tengan en cuenta nuestra opinión y nuestras propuestas y vamos a hacer una referencia al tema, ¿no? La entrada en vigor de la Ley 9 de 2017, del 8 de noviembre, de contratos del sector público desde una perspectiva de la contratación pública responsable, en el contrato de limpieza viaria, de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos y servicios complementarios, proponemos incorporar en los pliegos de contratación pública los objetivos siguientes. Colocar el ayuntamiento en un plano de innovación y compromiso con un empleo de calidad, con la igualdad de mujeres y hombres, con la cohesión social y con las personas más desfavorecidas, teniendo en cuenta las empresas de inserción y del resto de empresas y entidades de economía social. A través de las cláusulas sociales que planteamos, se proponen los siguientes objetivos específicos. En materia de igualdad de mujeres y hombres, generar condiciones laborales de igualdad entre hombres y mujeres en las empresas que ejecutan el contrato, promover el acceso al empleo de las mujeres, favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral con un aspecto fundamentalmente de la igualdad efectiva. Impedir el acceso a la contratación pública de las empresas que, estando obligadas por ley, incumplan la obligación de diseñar y aplicar un plan de igualdad en materia de inserción sociolaboral de personas y colectivos desfavorecidos. Potenciar el acceso al empleo de las personas en situación o en riesgo de exclusión social. Excluir de los contratos públicos a las empresas que vulneren la obligación de contratar a un 2% de personas con discapacidad. Facilitar la adjudicación de contratos públicos de las empresas de inserción y de centros especiales de empleo. En cuanto a la contratación pública responsable, la contratación pública responsable no supone una declaración retórica de intenciones, sino que se estructura a través de un mandato expreso y transversal de la nueva Ley 9/217 del 8 de noviembre de contratos del sector público. En consecuencia, todas las propuestas y planteamientos de la presente guía gozan de las plenas garantías jurídicas y como ejemplo significativo del espíritu y del contenido normativo. Comenzamos las referencias legales con los artículos 1 y 28, la Ley de Contratos del Sector Público. Artículo 1. Objetivo y finalidad. En todas las contrataciones públicas se incorporarán de manera transversal y preventiva criterios sociales y medioambientales, siendo siempre que guarden relación con el objeto del contrato, en la convicción de que se incluya.
de su inclusión. Proporciona una mejor relación de calidad-precio en la prestación contractual y así como una mayor y mejor eficacia en la utilización de los fondos públicos. Igualmente se facilitará el acceso a la contratación pública de la pequeña y mediana empresa, así como las empresas de economía social. Y el artículo 28 dice: necesidad y idoneidad del contrato y eficacia en la contratación. Las entidades del sector público velarán por la eficacia y el mantenimiento de los términos acordados en la ejecución de los procesos de contratación pública, favorecerán la agilización de los trámites y valorarán la incorporación de consideraciones sociales, medioambientales y de innovación con aspectos positivos en los procedimientos de contratación pública y promoverán la participación de la pequeña y mediana empresa. Estos objetivos que proponemos van enmarcados en dividir la contratación de este servicio en varios contratos que favorezcan a la pequeña y mediana empresa, como recoge la ley. Nuestra propuesta es, por lo menos, que se hagan contratos separados de recogida de materia orgánica, de voluminosos y de papel, valorando la necesidad de aprovechamiento con la reutilización y el reciclaje, recogiendo en plicas la labor medioambiental. Es necesario mejorar los niveles de reutilización y reciclaje. Así, las ciudades del bloque comunitario estarán obligadas a reciclar un 55% de los residuos urbanos en el 2025, un 60% en el 2030 y un 65% en el 2035. Es importante diferenciar la recogida de lo que se recupera y se recicla de lo que va a la incineradora, que es el resto. Cuanto menos vaya a la incineradora, menos contaminación habrá. Con esto, lo que sí vamos a apoyar, que se retrase 6 meses la contratación, para que creemos que se puede hacer en este tiempo las cosas de manera que se hagan lo mejor posible y las cosas que faltan por desarrollarse y hacer y que se hagan y que se tengan en cuenta los planteamientos que nosotros estamos planteando, desde luego. Entonces, A2. Bildu. A2. PSE. A2. Eta EAJ. Bai. Bueno, el actual contrato de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria finaliza el próximo 31 de julio. El tiempo transcurrido desde la firma del contrato y los nuevos objetivos medioambientales llevó a este ayuntamiento a plantearse cambios en la gestión de este servicio, lo que conllevaba necesariamente el cambio en las condiciones de ejecución del mismo. En los primeros días del mes de marzo se dieron los primeros pasos para cumplir con el plan imprevisto, pero la irrupción de la pandemia y la posterior suspensión de los plazos de contratación ha impedido que podamos cumplir los plazos inicialmente previstos. El retraso producido por estos motivos supondrá que la adjudicación no podrá finalizar antes del próximo día 31 de julio, fecha en la que finaliza el actual contrato. Pero dado que las condiciones jurídico-administrativas del propio contrato se recoge la posibilidad de hacer una ampliación de 6 meses, vamos a hacer uso de la misma, lo que nos permite prorrogar el plazo hasta el día 31 de enero de 2021 y avanzar en la redacción de las nuevas condiciones del servicio. En cuanto a las cláusulas sociales, obviamente en todos los contratos se incluyen, y es más, y obviamente en todos los pliegos la legislación la cumplimos. De todas formas, hay cosas que inevitablemente no se pueden cumplir, pues que, por ejemplo, uno de los aspectos que es el incluir entre las cláusulas sociales la igualdad entre hombres y mujeres, tenemos que contar con que la plantilla es subrogada, con lo cual no podemos despedir a parte del personal para poder cumplir este porcentaje de igualdad. Bueno, cuando se plantea el hecho es que implicas venga un procedimiento que se tenga en cuenta el hecho de contratación de mujeres. No quiere decir que no se vaya a despedir aquí, sino la subrogación supone que las nuevas contrataciones vayan yendo hacia la equiparación. Entonces, es el procedimiento y que se recojan todas estas cuestiones. Venimos reclamando desde hace tiempo y se nos ha dicho, eso cuando se haga el nuevo convenio. De hecho, o sea, hay causas también medioambientales que se hay que tener en cuenta y por eso hablamos de que la propia ley recoge la subdivisión en contratos.
Y ahí en la subdivisión de contratos también se tiene que tener en cuenta las cuestiones medioambientales, las empresas, las condiciones que se recojan, porque depende cómo se hagan las cosas y el planteamiento en la recuperación y el reciclaje que se haga no es lo mismo una empresa que se dedica a eso a una empresa que no se dedique. Entonces hay que poner unas condiciones determinadas para que eso se haga en lo mejor posible. De hecho, eso en las plicas anteriores están muy caducas, porque ya son 6 años lo que hace. Entonces, hay que hacer una revisión de las plicas. No se puede poner las mismas plicas, porque las leyes que han ido saliendo en la cuestión de igualdad, en la cuestión de las contrataciones y todo eso, he leído varios artículos. Y yo creo que eso hay que tener en cuenta a la hora de hacer las plicas. Porque incluso ahora no se puede decir que no, es que hay que hacer una prórroga, no hay tiempo. Por eso nosotros lo estamos planteando ahora, para que haya un tiempo determinado y se haga en las mejores condiciones que se pueda. Bobby, pero es que eso ya no es por capricho, sino es que la ley ya nos lo exige. Luego, cláusulas sociales tenemos que meter en todos los pliegos. Y en parte, si hay un retraso en esta adjudicación es porque todo el tema medioambiental se está estudiando en profundidad, con el objetivo de cumplir en la mayor medida posible todos los objetivos medioambientales marcados. Esperemos. Bueno, en cualquier caso, lo que estamos diciendo es que se aplica la normativa a día de hoy, no se aplica la normativa de hace 10 años. Obviamente, las plicas o, por supuesto, los procesos de contratación con las nuevas modificaciones de la ley de contratación y demás están actualizándose y se actualiza a día de hoy, del 2020. No vamos a aplicar la ley que está ya desactualizada. Y, en cualquier caso, como bien ha dicho Nerea, obviamente se incluyen las cláusulas sociales, se tienen en cuenta también la situación laboral, o sea, normativas, convenios y demás de los trabajadores que están en activo, se tiene en cuenta también la subrogación del personal y se tiene en cuenta a día de hoy, actualizando a día de hoy, además de analizar y ver cuáles son las mejores posibilidades también medioambientales, la situación medioambiental, la mejor método de recogida y también la situación económica actual, pues para poder contratar de una manera o de otra, obviamente. Bueno, hurrengo puntua, bai, mesedez. Lau, egoki bada, 27/2020 kreditu aldaketa onestea. Lurralde politika arloak eskatutako kreditu gehigarria da eta 300.000 euroko zenbatekoa du. Bai, Elkarrekin Podemos. Laugarren puntua. Espera. Se me ha extraviado. Vale. A 2. EH Bildu. Bai. PSE. De acuerdo. EAJ. A 2. Ondo, hurrengo puntua mesedez. Bost, egoki bada, 2019ko ekitaldeko Basauriko udalaren kontu orokorra onestea. Bai, Elkarrekin Podemos. A 2. EH Bildu. A2. PSE. De acuerdo. Eta EAJ. A 2. Ondo, hurrengo puntua mesedez. 6. Alkateak eta arloetako ordezkariek 2020ko maiatzaren 25-etik ekainaren 21 arte egindako dekretuen kontu ematea. Ondo, honen puntuaren gainean zerbait komentatzeko? Ez. Bale, hurrengo puntua mesedez. 7. 2019ko ekitaldiaren barne kontroleko emaitzei buruzko txostenaren kontu ematea. Bai, Vale. honen gainean, bai. En este informe espero que haya una mayor aclaración por parte de la Comisión de Gobierno posteriormente, ¿no? Informando todas las deficiencias que se recogen, ¿no? Pero sí quería resaltar dos puntos que me parece
importantes o más importantes, que por no hablar de todos. Y uno es en cuanto al tema de la recaudación. Hablan y están hablando de la necesidad de de que no se puede llegar a cobrar, a hacer todas las tramitaciones necesarias para cobrar, digamos, todos los impuestos por falta de medios de personal humano. En alguna ocasión ya hemos dicho que antiguamente había dos inspectores, que era el que visitaban a empresas y demás, y que eso había que revisar. Yo creo que si no se puede hacer todas las gestiones, no puede ser que unos paguen y otros no paguen. Entonces, que habrá que, a un planteamiento de que habrá que revisarlo, pues que, por poner el caso que viene seguido, se encuentra pendiente la liquidación del cobro del canon de concesión de dominio público a la avenida Cervantes de los años 2017 al 2019. Es un caso, pero se podría hablar de algunos otros casos. Y luego, este es un caso que quiero que específicamente, creo que pedir a la Comisión de Gobierno que por lo menos haga una evaluación de ello, ¿no? Y luego otro caso que creo que es necesario hacer una evaluación es el caso de la Casa de la Cultura, que en contratos de más de 15.000 euros se han hecho contratos de 67.960 euros, claro, en la época que ha estado Gerardo Ayo. Y lo que creo que también tiene que haber un informe si esto ha sido solo en un año o han sido muchos años lo que ha estado haciendo, porque la diferencia entre un contrato de 15.000 euros a 67.960 euros es mucho dinero. Entonces, dejar pasar continuamente, creo que hace falta también que pido que se informe, que nos informe de cuál es esa, si ha sido solo un año o es que se haga un informe, yo creo que desde inspección o lo que sea, para que se revise a ver de cuántos años es esto. Bueno, bakoitza, bai, EH Bildu. Sí, nosotros este informe que está en el parte de control y en dación de cuenta, sí nos parece un informe en el que salen temas bastante interesantes y temas que nosotros, por lo menos desde nuestro grupo de EH Bildu, creemos que habría que hablar y trabajar más en profundidad. Puede que el Pleno, evidentemente se puede hablar de todo, pero sí creemos que esto ha de tratarse, este informe, en la comisión pertinente y en profundidad, y trabajar este informe en la comisión. ¿Por qué? Porque salen algunas cosas que sí exigen, o sí nos gustaría alguna aclaración. Pues, por ejemplo, aparecen resoluciones con algunos reparos. Sí que se dice que en algunos informes trimestrales se ha explicado, pero bueno, aquí aparecen unas resoluciones, unos reparos. Tampoco voy a entrar al detalle porque ya digo que el Pleno no me parece que sea el sitio para profundizar en un documento. Pero bueno, ya digo, aquí hay una serie de reparos. Luego también aparece ciertos riesgos apuntados en informe de tesorería. Habla de cómo se gestionan las tasas de la Policía Municipal, cómo se hace la recaudación del precio público de talleres y cursos de igualdad, y habla también del caso de distribuidoras de cine y Casa Cultura. Entonces, es por poner unos ejemplos, pero sí creemos que, más allá de entrar al detalle, pongo estos ejemplos para que se vea la importancia del informe y la importancia de entenderlo a fondo. Entonces, sí pedimos que en la próxima comisión se trate el tema y se trate como lo que es, como una comisión de trabajo y en su profundidad. Bai, PC. Vale. Bai, gero nahi izan ezkero bai interventoriak esan dau igual azalpenen bat emoteko. Vale. Bai. Yo, en principio, contestando a ambos, quería hacer primero únicamente una explicación de por qué se trae al Pleno directamente. Y luego, efectivamente, se podrá trabajar, se podrá tratar, y además este informe, que es la primera vez que tenemos que dar cuenta de él aquí en el Pleno, deriva del Decreto Foral 117/2018, que regula el régimen jurídico de control interno de las entidades del sector público local de Vizcaya.
dice que el órgano interventor debe elaborar con carácter anual y con ocasión de la aprobación de la cuenta general un informe, resumen, de los resultados de control interno. Y que dicho informe es remitido al Pleno a través de la Presidencia de Corporación de acuerdo con la norma de ejecución presupuestaria. Por eso se trae aquí inicialmente al Pleno, ¿vale? En este informe lo que se está haciendo es resumir las funciones de control que se han ido ejerciendo a lo largo de todo el año, ¿vale? Por eso aparecen todas las que se han ido realizando y se vuelve a relatar o a recoger todas aquellas intervenciones de las que ya se ha dado cuenta en las comisiones pertinentes de cada área, todos estos reparos que aparecen, que son los reparos suspensivos y las resoluciones con observaciones, de todo esto se ha dado cuenta en cada comisión y en cada pleno correspondiente a la comisión, el pleno correspondiente a ese mes, en el que la comisión sea… Sí, claro que sí. Estoy hablando de los reparos y de las resoluciones con observaciones. Bueno, en principio se supone que no se pone de manifiesto que no ha habido ningún tipo de expediente de reconocimiento de abono de obligaciones que hubiesen omitido la fiscalización previa de la tramitación de fases anteriores de gastos correspondientes, por ejemplo. Es decir, que se ha ejercido una función de control correcta. Como todo, hay cosas que hay que mejorar, hay procesos que se han ido quedando obsoletos y que hay que mejorar, y precisamente de los que estamos hablando, por ejemplo, de la tramitación de las tasas en la policía local, entre otras, desde que cambió la norma. Tenemos un tesorero nuevo en el ayuntamiento, se están poniendo ya las medidas correctoras para ese tipo de, vamos a decir, no sé cómo decirlo, situaciones, sí, procedimientos que venían siendo establecidos, se venían llevando a cabo con regularidad normal, pues que antes se cobraba en metálico, algún tipo de, una multa en un momento dado. No significa que el hecho de que se cobre en metálico no esté recogida, porque está recogida, pero todas esas situaciones hay que regularizarlas y automatizarlas de acuerdo a los procesos modernos que tenemos hoy en día y los sistemas de cobro actuales. Se está trabajando en todo eso. Además, en cuanto al tema de la recaudación, se hace mención expresa a que debemos de mejorar el sistema de recaudación ejecutiva. No significa que no se estén cobrando los impuestos a la gente, ejecutiva. Hay que tener en cuenta que cuando se llega, lo que no se hace es embargar en determinados momentos. ¿Por qué? Pues porque muchas veces embargar supone un proceso largo y costoso que igual no está proporcionado a la deuda que hay que recoger o que hay que cobrar. ¿Qué es lo que se hace o qué es lo que se está haciendo hoy? Intentar cobrar lo máximo posible en voluntaria. Es decir, tenemos los agentes que están trabajando, o los administrativos, los técnicos que están trabajando ahora en el área económica, intentan por todos los medios cobrar en voluntaria todo lo que se puede y facilitando al ciudadano, al contribuyente en este caso, la manera de hacerlo, llamándole, oye, tienes este recibo sin domiciliar, ese es el trabajo que se hace. De esa manera la recaudación en voluntaria es más alta, más efectiva y más eficaz. No significa que no haya que poner medidas correctoras para poder llegar hasta el final de todo, pero no significa que se esté dejando recaudar. Son cosas diferentes. Entre otras cosas, además de este informe, que es el primero que hacemos, y es en el que se hace un resumen, y ahora nos lo podrá explicar un poco Roberto también, el artículo 38 de este mismo decreto habla de un plan de acción. Ese plan de acción dice que hay que elaborarlo en el plazo máximo de 3 meses, que contendrá un resumen de este informe de pleno y que contendrá las medidas adoptadas, las personas responsables de llevarlas a cabo y las actuaciones a realizar. Por lo tanto, esto va a tener una segunda parte
en la que bueno, pues que se podrá tratar en comisión si lo veis así, pero hay una segunda parte que va aparejada. Se trata de hacer un resumen de cómo ha sido la función de control interno, que ha sido positiva, y que hay determinadas cosas, como en todos los procedimientos, que habrá que mejorar y que tenemos que poner las medidas correctoras. Pero tenemos que tener en cuenta que nuestras cuentas son auditadas habitualmente y que los resultados hasta el día de hoy han sido siempre positivos. No, el informe lo habéis leído y, pues eso, salvo cosas puntuales que habrá que mejorar, es un informe positivo. Sí, y ahora en principio eso es, que explique Roberto. De técnico, además, Bye, yo creo que eso es. Simplemente por puntualizar un poco brevemente que esto que se trae por una cuestión primero reglamentaria, porque está así reglamentado en un decreto foral, no es un documento que en principio pues se traiga aquí para que sea objeto de debate político, ¿no? Simplemente es un informe técnico al que se nos obliga a tener que realizar ahora anualmente a los interventores de todas las entidades locales, y lo único que hacemos desde nuestro punto de vista de intervención es hacerlo y traerlo junto con la aprobación de la cuenta general. Por eso los resultados que se traen aquí resumidos son un poco pues el resultado de todo el control interno referido al ejercicio 2019, que es también el ejercicio al que se refiere la cuenta general que acabáis de aprobar en un punto anterior. Como ha explicado Berta, el objetivo que persigue la normativa aplicable es que a partir de estos apuntes que están en este informe, pues se realice en el plazo de 3 meses pues un diseño de un plan de acción en el que se trate de corregir las cosas más significativas, ¿no? Intentaremos a ver si podemos dar cumplimiento a este plazo, porque claro, 3 meses de aquí nos plantamos en septiembre, ¿no? Con todas las vacaciones de por medio, que no sé si va a dar el tiempo que sería necesario para hacer algo, pues algo con enjundia, ¿no? Pero bueno, yo creo que se intentará. Y luego respecto a algún comentario que se ha hecho de los reparos, observaciones y tal, esto no es nada nuevo. Es decir, los reparos que aquí simplemente se han enumerado es un resumen de los que a lo largo del año se han ido dando cuenta trimestralmente al Pleno. Y las observaciones son, como su propio nombre indica, meras observaciones a título más formal o de recomendación, que no son realmente incumplimientos importantes de la legalidad ni ningún tipo de reparo que hubiera dado lugar a que se hubiera tenido que tampoco que dar cuenta en ningún sitio, ¿no? Simplemente se enumeran aquí los que se han ido poniendo a lo largo del año. Y bueno, tampoco creo que se le deba dar más importancia a este tema. Lo que sí que es luego más novedoso y quizá más importante ya son todos los aspectos de lo que aquí viene enumerado dentro del control financiero, que esto es algo que es más completo y que se extiende más allá de la fiscalización y abarca pues aspectos mucho más amplios, ¿no? Que también están condicionados a los medios que tengamos de poder también hacer este tipo de trabajos de revisión a posteriori. Entonces, son puntos, muchos de ellos que son pequeños fallos de procedimiento que hemos detectado a nuestro juicio. Entonces se trata de con ello entrar por una senda de que se vayan mejorando todos estos aspectos para que cada vez sean más reducidos. El problema, y con esto termino, de los informes que normalmente se hace desde intervención o desde control interno o cualquier auditoría, normalmente en los informes solo se ponen las cosas malas, entre comillas, ¿no? Es decir, aquí no hay una valoración global, ni mucho menos, de lo que se está haciendo. No estamos diciendo que si la gestión que la gestión que se hace en el ayuntamiento en el ámbito económico-financiero sea malo, que va. Lo que pasa que, bueno, por desgracia, los informes que estamos obligados a hacer son así. Simplemente se hacen apuntaciones de las cosas que son mejorables. Y, bueno, eso es lo que quería Osondo, Roberto, eskerrik asko. Por puntualizar la exposición que ha hecho Roberto, el interventor, si es que por lo menos nosotros así nos lo tomamos, es decir, esto no es un juicio ni de debate político
ni es un juicio de las cuentas. Por lo menos nosotros no nos lo tomamos como que se hace mal la gestión, sino que nos parece que el poner las cosas a mejorar y poner el foco en aquellas cosas que, digamos, pones la alarma de esto hay que mejorarlo y esto hay que trabajarlo, precisamente por eso estamos pidiendo que si se va a hacer un plan de acción, todo esto que se detecta, trabájese ahí. No es una valoración de, no digo como... igual. Así está recogido en el propio informe, además. Claro, no, pero bueno, para saber la postura. ¿Vai, Bobby? Una cosa que parece que al final, claro, yo no había hablado de los reparos y eso no me contestabas a mí, pero en lo referente a lo de la recaudación, a mí me parece que es lo que no se puede permitir y hay que estudiarlo, que haya empresarios o haya gente que no pague y que porque la recaudación no se hace ejecutivo. Entonces pues puede haber una diferencia. Entonces hay que hacer una revisión realmente con lo que planteo y que se revise realmente quién no paga, cuántos que quedan sin pagar, porque igual compensa que haya un puesto, que se cree un puesto de trabajo para recaudar a aquellos, porque si no estamos haciendo un desequilibrio entre los que pagan rápidamente porque se les llama por teléfono y a alguien que no paga. Otra cosa es que haya unas necesidades, no paga porque no sea necesario, pero eso sí. Bobby, yo creo que estás haciendo una mala interpretación de lo que pone en el documento. El documento... Yo creo que estás dejando claro... Perdona, es que dice Inma que no se oye. Bobby, cuando intervienes tienes que dar el micrófono. Digo que en el documento no dice lo que estabas diciendo. Dice que hay que mejorar el procedimiento. Totalmente de acuerdo. Si no, totalmente de acuerdo. No que cobramos a unos sí, a otros no y que indiscriminadamente. No, Bobby, estoy hablando yo, por favor. Vale, pues que no me has dejado acabar, pero bueno. No dice eso. Y como bien ha dicho Roberto y algunos otros compañeros del Pleno, lo que se trata es de mejorar los procedimientos. No quiere decir que estamos en beneficio de unos o en perjuicio de otros, obviamente. Y en esos procedimientos estamos incluso desde la propia organización municipal, también se está proponiendo formar a otros agentes también para que también puedan atender y mejorar esos propios procedimientos. Y en esos 3 meses que, como bien ha dicho Roberto, se va a proponer un plan de trabajo y se va a hablar con cada uno de los responsables presupuestarios y de gestión, pues para mejorar los procedimientos de gestión del ayuntamiento. Ya está. Como bien ha dicho Roberto, como ha dicho el interventor, obviamente en estos informes se recoge lo que hay que mejorar. Hay otros informes que ya hemos traído y que se han presentado, yo creo que hemos ido dando cuentas de todo, de todas las auditorías, de la auditoría del Tribunal de Cuentas, de las auditorías periódicas que también se hacen de control interno, de los reparos, de todo, y se va dando cuenta de toda la gestión. Pero bueno, pues esta vez, como la ley foral propone, y por primera vez, también propone que hay que, bueno, es que escudriñar todavía un poquito más y ver qué procedimientos son mejorables. No sé, no se contradice con nada lo que he dicho yo. Eso, muy bien, si os parece... Cuando se haga el informe lo discutiremos. Sí, seguimos para adelante, pero no, si te parece. No había acabado yo, me has cortado. Eso ya lo veremos más adelante. Y en el otro, eso lo he pedido, que ya lo pediré por otros cauces, y no, que se dé informe si es solo un año o más años. Pero es un incumplimiento de ley y una diferencia de lo que ha cobrado, pues totalmente. De lo que ha estado... Estamos hablando... Bueno, no voy a repetirme. De la empresa si te parece, seguimos, ¿vale? Que se le haya dado paso por 67.000 euros. Roberto, que hay procedimientos que ya se han rectificado incluso. Que estamos hablando del 2019, que estamos en el 2020. Lo que mal he hecho, hay que saber, la gente tiene que saber que se ha hecho. Seguimos, si te parece. Vale. Hurrengo puntua, mesedez. 8. Elkarrekin Basauri Podemos udal taldeak aurkeztutako mozioa. Gaia, udalekuak 2020 programa berriro aktibatzea eta egokitzea. Bai. Sienta aquí mejor, ¿no? ¿Quién? Marian, vamos a hablar. ¿Cómo? Pues, Marian, coge el micrófono, si no. Claro. Sí, pero... hay hidrogel también, porque luego también hay otras personas que van a presentar su moción. Entonces, bueno, pues os limpiéis las manos. Deja en el suelo si no el bote, ¿eh? Voy a presentar la moción.
Durante el confinamiento, la infancia y la adolescencia ha sido un colectivo invisibilizado. Se quedaron en casa mostrando su solidaridad y su gran capacidad de adaptación en un horizonte incierto, tras vivir el mayor y más restrictivo confinamiento global, que los llevó a permanecer en casa durante 50 días. Continúan sin regresar a sus espacios de socialización. Bueno, paso a presentar la moción que se intentó tratar en el pleno anterior y hago un pequeño resumen. Durante el confinamiento, la infancia y la adolescencia ha sido un colectivo invisibilizado. Se quedaron en casa mostrando su solidaridad y su gran capacidad de adaptación, en un horizonte incierto. Tras vivir el mayor y más restrictivo confinamiento global que los llevó a permanecer en casa durante 50 días, continúan sin poder regresar a sus espacios de socialización, los centros educativos, con la consecuente pérdida de vínculos afectivos con sus amistades y entorno. Dicha pérdida se traduce en ansiedad, falta de motivación y retrocesos en el desarrollo. En 2019, más de 1.000 niñas y niños hicieron uso de las colonias municipales, no solo como un medio de esparcimiento, práctica del euskera y alimentación, sino que ha sido para sus familias el único medio viable para garantizar el derecho a descanso y esparcimiento vacacional propio del verano. También tenemos que tener en cuenta la compleja y difícil conciliación familiar. No podemos dejar de lado a la gran cantidad de familias que van a necesitar este recurso. Según las organizaciones especializadas en la materia, este tipo de colonias son un espacio idóneo para promover actividades de apoyo y fortalecer necesidades escolares, afectivas o emocionales. También juegan papel importante en el refuerzo del uso del euskera. Por ello, desde Elkarrekin Podemos consideramos que se hace absolutamente imprescindible que la oferta pueda llegar a toda la ciudadanía, tras la situación generada por el estado de alarma. Tanto desde el Gobierno vasco como desde las diputaciones forales se está facilitando únicamente a la iniciativa privada dar respuesta a estas necesidades. Mientras los programas públicos de actividades vacacionales y Udalekus se cancelan, este hecho restringe enormemente el acceso a este tipo de actividades y genera una nueva brecha socioeconómica en la población, porque la cancelación de los programas públicos de colonias de verano hace inviable el acceso a las familias con menos recursos y o con necesidades especiales. En conclusión, desde Elkarrekin Podemos consideramos que los programas municipales de actividades vacacionales y programas públicos de colonias de verano no deben eliminarse, sino transformarse para que ningún niño o ninguna niña se quede atrás. Por todo ello, se eleva al Pleno de este Ayuntamiento la siguiente propuesta de acuerdo. El Pleno del Ayuntamiento de Basauri insta al Gobierno municipal a activar y adaptar el programa de Udalekuak 2020, ofreciendo alternativas socioeducativas a la infancia, adolescencia y juventud de Basauri durante los próximos meses, garantizando el cumplimiento de las medidas y protocolos sanitarios correspondientes, priorizando el acceso a las familias con rentas más desfavorecidas, familias monomarentales y monoparentales, personas con necesidades educativas especiales y necesidades sociales o entornos de violencia machista. Cuando hablamos de la ansiedad por el aislamiento social derivado del coronavirus, nos referimos a las declaraciones de entidades expertas en la materia, como Save the Children, que en un informe que ha elaborado ponen al descubierto que 1 de cada 4 niños la sufren y que muchos de ellos corren el riesgo de sufrir trastornos psicológicos permanentes, incluida la depresión. La falta de juegos al aire libre, así como el estrés prolongado, el aburrimiento y el distanciamiento social, pueden provocar en los niños y niñas problemas de salud mental. Se abren piscinas, bibliotecas, cine. De hecho, en septiembre van a acudir ellos mismos a las aulas. El ayuntamiento no puede garantizar la seguridad de evitar ningún contagio en ningún lugar ni en ninguna actividad, porque eso no lo pueden hacer ni las autoridades sanitarias de momento. Puede y debe tomar las medidas necesarias para que, en el caso de que se produzca, poder actuar con rapidez para evitar la propagación. Poblaciones cercanas como Bilbao, Etxebarri o Miravalles ya han dado este paso y han sacado una oferta alternativa que ya es posible, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones básicas e indicaciones de las diferentes autoridades sanitarias. Bale, orduan orain azten gara txandaka eta bakoitzak argudiatzeko, aldaun neurrian eta boska emotea bebai. Bale? Bai, EH Bildu. Bai.
EH Bildutik ados gaude konfinamentu horrek adingabegei arrazo bat ekarri diela, antzietateari eta motivazio faltari dagokionez besteaz beste. Garrantzitsua iruditzen zaigu, adin tarte horretako berezko jarduerei lehen bailen ekitea. Garrantzitsua da euskara praktikatzeko eta batez be Basauriko herria modukoa. Gizarteratzeko eta gizarteratzeko modu bat delako. Bai eta familia bateragarri egiten laguntzeko modu bat ere. Beraz, udalekua 2020 programa egokitu beharra babesten dugu, alternatibak eskainiz. Osasun neurriak betetzen direla bermatuz eta familia behartsuei lehentasuna emanez. Aurreko guztiarekin bat etorriz ekainaren 2an udako udalekuak bertan bera usteko iragarpenaren aurrean alternatiba bat lantzeko proposamen zehatza aurkeztu zion EH Bilduk gobernu taldeari. Proposamena Gizarte Eskubideen Ministerio Gazteriaren Institutuaren INJUBE jarraibideetan oinarritzen da. Egoerari egokituta eta iraupen eta pertsona kopuru txikiko jardueretan oinarritzen zen, babes neurriak zorroztuz. Hil honen 12an, gure proposamen alternatiboari ezezkoa erantzuna jaso genuen, eta jakinarazi ziguten 12 eta 17 urteko bitarteko gazteentzako jarduera tematiko bat egingo zela uztailaren zizar zerbitzuaren bidez, baina 6-12 urteko umeei ezaie ezer eskaintzen. Beraz, bat gatoz mozioaren espirituarekin eta azalpenarekin. Eta gure bozka baiezko izango da. Ondo, PS, bai. Eskerrik asko. Bueno, desde el Grupo Socialista coincidimos con parte del planteamiento que contiene la exposición de motivos de la moción que estamos debatiendo, porque efectivamente los niños y niñas han mostrado una actitud ejemplar durante el confinamiento, mostrando precisamente su resiliencia y su capacidad de adaptación y contradiciendo precisamente a esos que opinan, a quienes opinan tan a la ligera muchas veces respecto al comportamiento de la juventud. Seguramente por la situación que hemos vivido y por la que todavía estamos pasando, esto suponga pues para ellos y ellas una enseñanza impagable para su desarrollo y en eso seguro que coincidimos todos, es un colectivo que requiere de una protección muy especial. Uno de los aprendizajes, consideramos, de la pandemia, por si alguien igual no lo tenía claro hasta ahora, es que el mundo está absolutamente interconectado y que las actitudes y comportamientos individuales repercuten, influyen en el colectivo, por lo que todos y todas debemos tener especial cuidado, y los primeros de todos las instituciones públicas, en valorar qué incidencia puede tener cualquier tipo de actividad que podamos promover desde, en este caso, desde el Ayuntamiento de Basauri. La suspensión del programa de Udalekuz ha sido una decisión muy meditada y para llegar a ella se han valorado y se han puesto en la balanza muchos factores, no siendo, tengo que decir, pues nada agradable el haber tenido que tomarla, porque obviamente somos conocedores, todos y todas somos conocedores de los perjuicios que supone. Pero, como ya he expuesto antes, el colectivo al que se dirige este programa es de especial protección y atendiendo a un criterio de prudencia que me atrevo a decir que se ha demostrado en este tiempo que estamos viendo como infalible, el criterio de prudencia, esta ha sido la decisión tomada. Por tanto, nuestro voto será en contra. Eskerrik asko. EJ. Bye. Bueno, primero, ante todo y sobre todo, decir que efectivamente, como ha dicho Isabel, o sea, la decisión de no celebrar los Udalekuz no ha sido una decisión fácil. De verdad, ha sido una decisión que nos ha costado tomar mucho, porque efectivamente detrás de los Udalekuz y más del modelo de Udalekuz que tiene Basauri,
un modelo especial, un modelo sin límites, un modelo que da cobertura y que ha dado cobertura a un montón de niños durante muchos años. Un modelo que para nosotros realmente es, bueno, es un modelo que nos pone en el punto del mapa también, ¿no? Pues eso, pues suspenderlo nos ha supuesto una decisión dificilísima. Sí que consideramos que, no obstante, que ha sido una decisión responsable, fundamentada especialmente en criterios de prudencia y como acaban de comentar, efectivamente son criterios de prudencia que nos han guiado durante toda la pandemia, no solamente con respecto al tema de los udalecus, sino con otras cuestiones que también nos ha tocado lidiar a lo largo de todo este tiempo. El Ayuntamiento de Basauri ha decidió cancelar las colonias municipales siguiendo en principio las recomendaciones de la Asociación de Municipios Vascos de Eudel y valorando, entre otras cuestiones, que en una actividad de este tipo, pese a tomar todas las medidas de seguridad en salud necesarias, no se podía garantizar el contagio cero de las niñas y niños participantes, sin hablar de los familiares de esos niños, porque hasta ahora teníamos todos la conciencia de que los niños tenían menos posibilidades de contagio y demás, que probablemente podrían llegar a ser incluso asintomáticos. Eso ha sido una variable que se ha estado manejando socialmente hasta hace bien poco. Entonces, pero podrían ser incluso transmisores en sus familias probablemente algunas, otras no, en las que habría personas vulnerables, personas mayores, personas enfermas, etcétera, etcétera. La verdad es que, de verdad, le hemos dado 1000 vueltas a posibles alternativas. Hemos intentado ser lo más posibilistas posibles, pero tras un profundo análisis son varios los factores que a nuestro juicio justifican la decisión de no organizar los udalecus. Yo también estoy de acuerdo con muchas cosas de las que dice la moción del Elkarrekin Podemos, sobre todo lo que tiene que ver con, bueno, pues con la salud en todo su conjunto de los niños y de los adolescentes, de su estado anímico, de sus necesidades básicas también, de relación, etcétera, de la necesidad de que, como ha dicho Bildu, de que practiquen euskera, y más en un pueblo como en el que vivimos. Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso, pero es que por encima, bueno, yo y el resto del equipo de gobierno, pero por encima de todo eso, el factor prioritario y el más decisivo, el que nos ha obligado un poco a tomar esta decisión, es que debido a la alta demanda y oferta de plazas que hay en Basauri, más de 1000 el año pasado, exactamente 1056, muy superior a la de otros municipios de similar tamaño, cuyo número de plazas ofertadas es comparativamente muchísimo menor. No es posible realizar las colonias sin riesgo de contagio, pese a tomar medidas para garantizar la seguridad sanitaria de las niñas y niños. Y como decía antes, durante toda la pandemia, el Ayuntamiento de Basauri se ha guiado por un principio de prudencia y responsabilidad en sus actuaciones respecto a la contención del virus, y creemos que debemos de mantener esa coherencia, máxime cuando hablamos de menores. Y en las últimas fechas se están conociendo nuevos focos de contagio. Hace bien poco, esta semana mismo, no sé si fue el lunes, salió en prensa una noticia que decía que, bueno, que en las últimas semanas había bajado bastante la edad media de las personas afectadas por el virus. Y especialmente en la última semana ha habido 20 contagios de personas menores de 19. Incluso ha habido niños, o sea, bebés que han sido afectados, o sea, que se han contagiado. Esto quiere decir que aquí nadie está exento de. Nadie está exento de. Entonces, creemos que debemos de mantener esa coherencia y como digo, máxime cuando hablamos de menores. La incidencia inicial del COVID en nuestro pueblo, aquí en Basauri, fue muy alta. Y yo creo que es una cuestión que debemos de tener muy presente y muy en cuenta.
La situación sanitaria ha sido desigual en cada municipio. Hablábamos que en Bilbao van a hacer colonias, que en Echevarri no sé qué, que en Arrigorriaga tal. Vale. La incidencia del virus en Basauri no ha tenido que ver nada con la de otras poblaciones. Y esto lo sabemos todos los que estamos en este pleno hoy. En consecuencia, las decisiones que tomamos al respecto a la celebración de actividades, eventos, etcétera, no pueden ni deben ser las mismas que tomen otras poblaciones. Entre las diferentes propuestas alternativas al modelo tradicional de Udalekuz, que también se habla de esto, y que hemos analizado, antes que cualquier propuesta de cualquier partido político. Antes de cualquier propuesta ya planteamos una idea muy trabajada que teníamos y os la hicimos extensiva y creo que todos sois conocedoras de ella. Pero, pese a eso, pues un poco al hilo de ese planteamiento que hacíamos, que era de un formato similar a lo que están ofertando en otros sitios, de 3, de 4 horas de duración, sin servicio de comedor, para un número bajo de niños y niñas. Bueno, pues ninguna ofrecía mayores garantías de seguridad sanitaria ni solucionaba realmente la necesidad de conciliar de las familias basauritarras, ya que cualquier oferta de 3 horas poco ayudará a una madre o a un padre que esté fuera de casa 8 trabajando. Y, claro, toda esta reflexión de reducción venía un poco a cumplir las exigencias de las limitaciones de aforo, el espacio, las distancias, etcétera, para preservar la salud de las niñas y de los niños, que era lo que posibilitaba, ¿no? Mantener estas medidas, era lo único que posibilitaba la realización de las actividades de ocio de una duración limitada no compatible con una jornada laboral al uso, como bien digo. Es decir, que por un lado, serían actividades puntuales de ocio y no arreglarían el problema de la conciliación. Y además, respetando toda la normativa de distancia social y otras disposiciones sanitarias, solo podría ofertarse un número limitado de plazas. Según la orden del día 10 de junio de Gobierno vasco, hubiese estado permitido hacer para un máximo de 200 participantes. 200. Estamos hablando de una reducción importante, de 1.056 del año pasado a 200, incluidos los monitores. Que en el caso de Basauri, el ratio ya estaba definido el año pasado, antes de la pandemia, en 10 niños por monitor. Si las matemáticas no me fallan, estamos hablando de 180 niños. 180 niños. Lo que sería, a mi entender, especialmente insuficiente. Hablando de la moción que ha presentado, y aquí habla de para que ningún niño ni niña se quede atrás, pues bueno, hagan ustedes su lectura correspondiente. Solamente pondríamos un pequeño parche y sin reducir el riesgo de contagio. Realmente aún no se sabe cuándo ni en qué condiciones regresarán las niñas y los niños a las aulas. Se están barajando diferentes opciones, diferentes modelos, pero realmente no sería razonable que el Ayuntamiento de Basauri actuara en otros términos, sin olvidar que en estos momentos, los propios centros escolares están limitando el acceso para actividades no lectivas. No olvidemos, que en definitiva, que siendo un pueblo en el que la incidencia del coronavirus inicialmente ha sido alta, no podemos olvidar los duros momentos que hemos vivido hace 2 meses. Creemos que no debemos bajar la guardia ni podemos guiarnos por los mismos criterios que en otras localidades en las que la presencia del virus ha sido residual o anecdótica, y esta decisión nos parece más que responsable para con la seguridad sanitaria de las niñas y niños de Basauri y sus familias. Contra. Quisiera añadir algo. Claro. María. Quisiera contestar a lo que se ha dicho. Se habla de prudencia. La ministra de Educación, Celaá, hace declaraciones en la defensa de estos campamentos y dice que las niñas y los niños tienen que tener una infancia sana, interactuar con otros niños y niñas, con las precauciones que se están proponiendo hay que fomentarlos.
has hablado de la normativa existente, o sea, hay posibilidad de hacerlas con menos niños, con menos tiempo, posibilidad, porque de los 200.000 euros que se va a dar a una empresa por no hacer nada, porque hay una duda, o sea, se va a dar 200.000 euros de indemnización a una empresa por un contrato de 232.000, ¿hay alguna cantidad que vaya a plantilla? Porque esto ha salido en prensa. Sí, pero para que se me entienda, ahora, María, ¿esa empresa disculpa. tiene una plantilla a la que va a ir parte de esa indemnización o este dinero va solamente a una empresa por no hacer el servicio, por no hacer nada? No se puede dar por perdida tal cantidad de dinero en el momento en que nos encontramos en ofrecer una alternativa y creemos que esa alternativa es viable. Se está hablando de que de garantizar la seguridad de los niños y las niñas. Se abre la biblioteca infantil. En la biblioteca infantil sí está garantizado que no se van a contagiar. Es que no podemos La biblioteca infantil. Nadie podemos garantizar. No está ni las abierta la biblioteca autoridades. infantil. ¿No están abiertas las bibliotecas? La infantil no. ¿A la biblioteca de adultos no van niños? La infantil no. Vamos a ver. Es que he perdido un poquito el hilo, perdón. Sí. Vamos a ver. Aquí, cada vez que se habla de Udaleku, se está hablando de garantizar el no contagio. En las piscinas se va a garantizar el no contagio y si van niños. Se va a garantizar, es imposible, no se puede garantizar. Tenemos una normativa, tenemos ley y de hecho hay sitios donde la han aplicado antes de cero, de no dar a nadie y de perder 200.000 euros. Creemos que que es de lo que se trataba la moción, de intentar dar servicio a unas pocas familias o a más en menos tiempo, que es de lo que se trataba. Y prudentes somos todos, pero es que hay que convivir con el virus y los niños y las niñas van a volver a clase y vamos a tener que seguir conviviendo con el virus. Vale, yo te contesto cuando termines, ¿eh? Bai, momentu bat. Bai. Amaitu duzu? ¿Has sacado? Bai. Si alguno... Bai. A ber, esaten duzunean beste herri batzuetan egiten dela eta ez dakiz zer, gure proposamenean egokituta zegoen herri honetara. Oso zehatz izan zen proposamena eta ez Arrigorriagan egiten dutena edo ez dakin non egiten dutena. Basaurira egokituta egon zen gure proposamena eta zehatza. Eta neurri guztiak hartuta. 200 ume direla, 200 edo 180. Vale, 180 bitzan da egiten badituzu, dira 0 baino askoz begeiago, ez? Ze gure proposamena izan zen 15 eguneko bitzanda eta bueno, eta ezin bada igual zentro batean segur proposatzen genuena zen talde bakoitzak ate batetik sartzea, osea, inoiz ez egotea taldeek elkarrekin, baizik eta talde bakoitzeko, eta hori da hezkuntzan, esate baterako orain egin den proposamena. 2-0 urtetako bakarrik bere euren gelan eta beste inorekin ez nahastea. Eta gure proposamena horti zijoan. Gero, hori, konziliazioa dinozunean. Zein, parkatu? Konziliazioa edo familian, bale. Ados gaude hori ez dala, baina arintasun bat bai ematen diela familiei. Osea, ez da berdina, zer egiten dozun, ume batekin, 8 urte eta 10 lanean dauden bitartean, edo 4 ordu bateko zuz udalekuan badago ume hori, 4 ordu dira bakarrik, osea, beste 4 ordu bakarrik antolatu behar dituzu, ez? Orduan, ez arintasuna deituko genioke. Bai. Bai, EAJ, bai, María. A ver, te voy a contestar primero a ti, si te parece, Marian, ¿vale? En relación a los 200.000 euros que dices que yo realmente esa cantidad no sé por qué purula o por qué ha salido a colación. Yo creo que en su momento no se ajusta realmente a la realidad. La suspensión de los contratos está sujeta al pago de una serie de
de una serie de gastos en los cuales haya podido incurrir la empresa. Uno de ellos es efectivamente son los salarios, pero da la casualidad que en este caso, como esta empresa no había contratado a los monitores en cuestión, pues hombre, podremos tener, si quieres, cuando se haga la cuenta final, os lo contamos a todos en cuánto dinero ha resultado. Pero vamos, cuanto mucho, o sea, con respecto al tema de los sueldos, como mucho se tendrá en cuenta a la persona coordinadora que está contratada durante todo el año, una parte proporcional por atención al Ayuntamiento de Basauri. Pero no ha habido contratos para este contrato. No ha habido contratos laborales ligados a este contrato. Con lo cual, por ese lado, nada. Creo que la otra parte, y si no alguien presente que me corrija, es un seguro que tienen ellos que abonar por el desarrollo de la actividad. Y no sé qué otra cuestión más. Toño, igual. No me sé de memoria el artículo. Sí, pero bueno, creo que es el 34 del Real Decreto Ley 8/2020 que establece las indemnizaciones por suspensión de contratos. Sí. Así se ha notificado a la empresa y efectivamente, como ha dicho la delegada, los conceptos indemnizables son los costes salariales que la empresa adjudicataria del servicio hubiera debido desembolsar sin obtener a cambio una facturación por imposible de cumplimiento del objeto del contrato, coste de vehículos, coste de seguro, costes financieros y no sé si mejor alguno más. Lo que en definitiva pretende la normativa es que la empresa no pierda dinero pero tampoco gane. Empate, para que nos entendamos. Hay que entender que este era un contrato cerrado, un contrato que tenía que ser desarrollado en base a unas características muy determinadas, que son las actividades que iban ligadas a los Udalekuz durante todos estos años. Y bueno, pues realmente lo que digo, que no, vamos, tampoco tiene más. También te diré otra cosa, que me parece bien la reflexión que tú haces, de los 200.000. No sé, creo entender que antepones igual un poco el dinero, que no es el caso, que no es el caso, Marian, como he explicado, y no tengo problema en decir cuando resulte todo esto cuál ha sido la indemnización, pero para nada no va a ser ni sombra del importe que tú has comentado. Lo comento, yo ha salido en prensa, no me lo estoy inventando. Vale. Que quede claro. Zeuen zera, bai. Entzun genduan, eta horren gainean, edo horren gainetik, guk ikusten dugu osasuna dagoela, eta hori dela eta pentsain dugu ez egitea. Barkatu baina osasunean gube bai pentsatzen dugu, Bai, horretaz ez dugu da, aukin. Argi edadabi. Nik uste argudioak argi geratu direla, ez? Batzuk, igual sorrotzakoa gara, beste batzuk igual malgultasunegaz, baina, eta dena den egia da aurkezpena ekarri zen duela, eta egia da bebai papeleak dana kontatzen dauela. Gero, bebai, hemen, erabakia ez da izan erreza, esan dugun moduan, baina, gure, beste erabaki bat hartzea bebai gustatuko litzaiguke, baina, momentu horretan eta honetan, egoera ikusita, erabaki hau hartu gendun eta mantendu, besterik ez. Ikusten badugu, pasatzen gara hurrengo puntura. Patricia, mesedez. Bederatzi, Basagure talde ekologistak Basauriko babesarearekin batera aurkeztutako mozioa. Gaia, etxebizitza bat eskuratzea enkante bidez. Elkartea etorri da, ha venido la... más abajo no va a ir, o sea que... nahi baduzue hurbildu, os adelantáis, os acercáis y presentáis la moción. Jauzi zaizu maskara, mesedez. Maskara jauzi zaizu lurrea bestea. Esaten duzu izena, elkartea eta
aurkeztu. Haupa, Arratsaldeon, Aritz na eta Basauriko babesareko testu bat irakurtanu, erderaz. Bai. Eta ia zesate zeuen aldetik. Familias endeudadas por no poder hacer frente al pago del alquiler. Personas en ERTE cuyos ahorros están desapareciendo al tener que pagar la mensualidad del alquiler. Personas sin acceso a la alimentación. Familias vulnerables que sufren abusos de todo tipo por parte de sus caseros. Personas al borde de la indigencia que han perdido su vivienda habitual por no poder pagar el alquiler. Estos son algunos de los perfiles de las personas que hasta ahora hemos atendido en la Basauriko Babes Area. Hasta ahora hemos hecho una campaña de divulgación pequeña para ir recogiendo información sobre la situación de las personas más vulnerables de Basauri. Hemos ido poco a poco atendiendo según nuestra disponibilidad de recursos. Desde abril hasta la fecha se han puesto en contacto con la red más de 40 personas, aunque estamos seguras que existen más personas en situación de vulnerabilidad de quienes no tenemos constancia y que podrían ser la mayoría. Además, con toda seguridad, la vulnerabilidad de las personas y los hogares de Basauri será mayor aún conforme avance el tiempo y se profundice las crisis económicas y de empleo. Desde la red Basauriko Babes Area constatamos que el Ayuntamiento de Basauri no está suficientemente preparado ni para hacer frente a la situación actual ni tampoco para la que viene, y tiene obligación de hacerlo. El perfil de las personas atendidas deja en clara evidencia que en Basauri hay un grave problema relacionado con los pisos de alquiler. Por un lado, su carestía hace que familias enteras se queden sin blanca y tengan que endeudarse al quedarse sin ingresos durante tan solo 2 meses que ha durado el confinamiento. Por otro lado, el motivo de la carestía de los pisos de alquiler en que no hay oferta suficiente para satisfacer la demanda. Sin embargo, aproximadamente el 10% de las viviendas de Basauri están vacías y o en desuso, viviendas que el Ayuntamiento no promueve poner en alquiler. Además de esto, la situación de pobreza y desamparo tiene rostro de mujer. Las personas que hemos atendido demuestran que los recursos destinados a paliar la situación generada por la pandemia no ha sido suficiente y los recursos económicos gestionados a través de las ayudas habituales de los servicios sociales son insuficientes. La población de Basauri se está empobreciendo como consecuencia de la pandemia y así lo demuestra el número significativo de personas que nos han llamado para pedir información sobre qué ayudas económicas podrían recibir y que nunca antes se habían visto en esta. El Ayuntamiento de Basauri debe entonces prepararse para un nuevo perfil de solicitantes de apoyo social y ajustar su presupuesto y mecanismos de acceso para dar cabida a estas nuevas realidades, previendo que el futuro será cuanto menos complicado y difícil para muchos vecinos y vecinas. Finalmente, desde la Basauriko Babes Area queremos hacer un fuerte hincapié en el hecho de que el Ayuntamiento no cuenta con suficientes viviendas de emergencia que puede destinar a alquiler social, tan necesarias para las personas que están siendo afectadas por el COVID-19 y las que tienen su situación agravada de forma más crónica. Por ello, exigimos que el Ayuntamiento participe en la subasta del piso de Correos para hacer con la propiedad de esta vivienda y que sea puesta en alquiler social. Sabemos sobradamente que esto no solucionará por sí solo el problema de la vivienda en Basauri, si se hace de forma aislada, pero sería un buen comienzo que debería acompañarse con una planificación a medio y largo plazo sobre el parque de viviendas municipales con alquiler social. En resumen, instamos al Ayuntamiento de Basauri a 1. Participar en la subasta del piso de Correos con el objetivo de adquirir esta propiedad y darle un uso social. 2. Adquirir más propiedades y destinarlas a situaciones de emergencia social. 3. Promover la puesta en alquiler de las viviendas vacías del pueblo. 4. Dotar de más recursos económicos y nuevos canales de acceso a los servicios sociales de Basauri para atender los nuevos perfiles de personas vulnerables afectadas especialmente por el COVID-19. Y por último, 5. Dar uso a viviendas vacías pertenecientes al Ayuntamiento como la que está en la calle Irati Ibaya primero bajo izquierda, que está cerrada desde hace 1 año y medio por lo menos. Barkatu, baina lo que estás presentando no es la moción. Ya, barai, es que justo azkan... Ya, baina, es que hori ez da, es que jokua ez da horrela. O sea, si presentáis una moción, presentáis una moción. Si ahora vienes con otra cosa, pues es otra cosa, no es lo que presentáis. El grueso viene a ser pero no es el mismo. grueso. O sea, si tú presentas algo a debate y a votación, es lo que presentas. Si ahora vienes con otra argumentación, otro texto distinto,
O sea, ya cambian las reglas de juego. Sí que es cierto que justo al último momento se cambió porque se dijo pues que estaba mejor el otro realizado. Que me parece muy bien que mejoréis la propuesta según vuestro punto de vista, pero lo que habéis traído aquí a votar hoy no es eso. Lo es, pero modificado. O sea, pero el grueso del texto no es el mismo. O sea, hemos cambiado algunas palabras. Parcatu, si yo no entiendo bien, lo que estáis instando a la corporación es a entrar en la puja por el piso ese en concreto. Punto, pelota. No hay más. No, perdón. Aquí pone, y en todo caso y de forma general, dotar el importe necesario para abordar de forma urgente y prioritaria la progresiva compra de viviendas. Sí, bien. No habla solo de la... pero no es eso. Ya, pero bueno, tampoco lo que has dicho tú. Xavier, Parcatu, yo lo que estoy diciendo es que aquí venimos a debatir una moción. Esa moción no la estamos debatiendo. Estamos debatiendo otra cosa. Eso he dicho. Bueno, pero a veces lo que se hace es la argumentación y ahora lo que se vota es la moción. No sé, el secretario nos puede regular el debate. O sea, es que yo creo que en este aspecto no creo que tenemos que entrar al debate. O sea, vamos a hablar de la moción que proponéis. Barkatu, baina hori baino lehen, el proponente, es lo que hemos entendido, es Basauriko Basagure talde ekologista, ¿está? Bai, eta Basauriko babes sarea, partaidea. Vale, o sea, biok, eta berak, biok, vale, oso ondo. Digo porque nos estamos encontrando con una propuesta distinta a la que habéis registrado, por eso lo digo. Bueno, tan distinta no es. Yo sé que está modificada y lo admito al último momento, pero bueno, hay unos puntos, los últimos, que coinciden. Pero que bueno, que me da igual, ¿eh? O sea, es esto, ¿no? Sí, bueno, desde aquí no veo muy bien, pero... Bueno, perdona. ¿Será? O sea, que el Ayuntamiento de Basauri tome parte en la subasta de una vivienda sita en la calle Autonomía, propiedad de Correos, para su posterior uso en caso de emergencia social. En todo caso, y de forma general, dotar el importe necesario para abordar de forma urgente y prioritaria la progresiva compra de viviendas adecuadas para tal fin. Es decir, para atender las emergencias sociales. Es decir, para dar cobertura a la situación de emergencia social que se está dando en nuestro municipio. Esa es la moción, ¿no? ¿Vai? Pero esto, no sé cómo decirlo, si quieres, bueno, pues lo ha adornado o lo ha elaborado más. No, si no me refiero a la exposición, no me refiero a la exposición, me refiero a los puntos que se van a votar. No a la exposición, la exposición la puedes adornar, modificar, bueno, pues, porque va en relación a los puntos que vamos a votar. Pero lo que yo me refiero es que los puntos que se votan son los que son. Entiendo yo, ¿no, Toño? Así es, señorías. Se somete a votación lo que está en el orden del día, que es una moción con una parte expositiva, una exposición de motivos que puede efectivamente exponer el ponente lo que quiera, pero con unos puntos concretos que se someten a votación. Lo que se somete a votación es lo que viene en la moción. Recordemos, para que conste en acta, que el Ayuntamiento de Basauri tome parte de la subasta de una vivienda sita en la calle Autonomía, propiedad de Correos, para su posterior uso en casos de emergencia social. En todo caso, de forma general, dotar del importe necesario para abordar de forma urgente y prioritaria la progresiva compra de viviendas adecuadas para tal fin, es decir, para dar cobertura a las situaciones de emergencia social que se están dando en nuestro municipio. Esto es lo que se somete a votación. Prioridad. Bueno, pues que se lleve eso a cabo y... Ja, baina bestea da argudioa, da... Ez? Barkatu, Bai, tranquil. Zerbait nahi bauzu azaldu gehiago, azaldu, eta... Esan dakoaz nahiko. Nire aldetik behintzat bai. Pues entonces, ahora sí, abrimos el turno. Venga, Elkarrekin Podemos. Pero vamos a explicar. Quería comentar algo. Sí, tenéis el turno de palabras. Yo quería haber limpiado y que hubiera sentado aquí mejor. Pero ya cuesta más limpiar ahí que... Bueno, está claro el problema que se está planteando ya aquí. ¿No se me oye? Está claro el problema que se está planteando ya aquí. He estado mirando la ley de la cartera de servicios sociales y si vemos piso de acogida,
El piso de acogida, la ley marca que es para situaciones de urgencia social o violencia machista y hace una definición. Dice que ofrece alojamiento a personas y unidades de convivencia que requieren una estancia de corta duración para poder hacer frente a la carencia de alojamiento derivada de una situación de emergencia o urgencia social, o disponer de un domicilio del que poder recuperarse y superar una situación de violencia doméstica, siempre que no requiera medidas de protección. Es de carácter temporal, la estancia puede prolongarse un máximo de 4 meses, excepcionalmente con posibilidad de una prórroga de la misma duración. Y los objetivos que marca son ayudar a las personas usuarias a superar situaciones de crisis determinadas por la carencia de alojamiento derivada de situaciones de urgencia social o de situaciones de violencia doméstica y favorecer su sentimiento de seguridad. Eso es lo que dice la ley. Nuestro grupo ha planteado la necesidad de utilizar un piso de emergencia social ante la gravedad de una situación de una familia que está viviendo en nuestro pueblo en condiciones de infravivienda, sin acceso a los servicios más básicos como pueden ser una cocina. La respuesta ha sido la negación de este recurso para fines de emergencia por casos de exclusión, reconociéndolo solo para situaciones que puedan ser como una inundación, por ejemplo. Consideramos imprescindible no solo la compra de nueva vivienda, sino de mantener las que ya se tienen. Cuando preguntamos por ellas, la respuesta es que están en malas condiciones de habitabilidad. Esto no puede ir arrastrándose año tras año. Dada la grave situación que estamos viviendo, es el momento de arreglarlas que sea posible y, si no, se venden, como se ha anunciado ahora mismo que se va a hacer la venta de 2 viviendas. Pero eso sí, con lo que se saque de esa venta de esas viviendas, volverá a invertir en nueva vivienda más, porque si compramos 2 y vendemos 2, nos quedamos igual. Basauri necesita más de una vivienda para destinar a emergencia social y que dentro de esta emergencia entre también la gente que en un momento dado necesita un alojamiento temporal para no vivir en penuria. Mirando los datos del AES de 3 años para atrás, que nos da un poquito de perspectiva de cómo van las necesidades en este pueblo, en el 2017 se pagaron 104.000 euros por ayuda de alquiler. En el 2018 ya sube a 151.000. En el 2019 sube a 166.000. Este año, con la que está cayendo, no sé a cuánto va a subir. He mirado también las de amortización de préstamo, que aunque no hablemos de alquiler, pero que también pasa lo mismo. En el 2017 hay 169.000 euros. En el 2018 se invierten 208.000 y en el 2019 210.000. Está claro que hay un problema de pago de vivienda, de que la gente necesita dinero para pagar vivienda y no le llega con los ingresos que tienen. Es necesario tener una política clara e implicarse en la compra de vivienda para cubrir demandas sociales. ¿Por qué no el alquiler social? Debido a la especulación tan fuerte que hay con la vivienda, se hace muy difícil el acceso a muchos sectores de la población. Jóvenes, familias monomarentales, sectores de empleo precario, personas migrantes. El derecho a la vivienda es universal y este ayuntamiento no puede cerrar los ojos a los problemas reales que nuestros vecinos y vecinas están sufriendo. Por esa razón votamos que sí a la propuesta que nos han hecho en la moción de compra de la vivienda. Ondo, H. Bildu. Lehenik eta behin, elkarte mugimendua antolatzea, planteamenduak egitea eta osoko bilkurara ekartzea oso positiboa iruditzen zaigu, guri egokia iruditzen zaigun eredua delako. Mozioarekin, berarekin ez gara sartzen autonomia kalean dagoen etxebizitza egokia den ala ez, helburu horietarako, baina bai ibilbide bat egin beharko litzatekeela. Bueno, nos vamos a centrar en la segunda parte más que en la subasta propia de la calle Autonomía, en el problema en sí y nuestra opinión. Bueno, en primer lugar, según el decreto de cartera de prestaciones y servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales y dentro de los servicios y prestaciones económicas de competencia municipal, pues este ayuntamiento ya está cubriendo, otra cosa es que podemos hablar si es suficiente o no, pues pisos de acogida para la atención de situaciones de urgencia social temporal y también pisos de acogida para mujeres víctimas de violencia machista. Esto anterior es lo que está cubriendo actualmente el Ayuntamiento de Basauri, para lo que en un pleno reciente se aprobó adquirir 2 viviendas y, bueno, se suma una que está ocupada para estos fines. Pero si seguimos con las posibilidades que da la cartera de prestaciones,
pues también se pueden abordar más casos, como son viviendas tuteladas para personas en riesgo de exclusión, entendiendo las que requieren una alternativa de alojamiento de corta o media estancia, sin recursos económicos personales, sin apoyo sociofamiliar, o también permite servicios de alojamiento para personas mayores con cierto grado de dependencia. Y también en la Ley 3/2015 de vivienda, ¿no es así? Se da cobertura a las competencias y planificación en materia de vivienda. Desde H. Bildu, ya en los presupuestos del 2020, presentamos una enmienda en la que pedíamos crear un fondo anual para la adquisición de patrimonio propio para destinarlo, entre otras cosas, a casos de acogida y emergencia. Entonces, como conclusión, creemos que este es un caso que hay que abordar desde el ámbito municipal. Entendemos que en cualquier población, pero sobre todo en Basauri, por número de habitantes, realidad sociológica, casos urgentes que se están dando y que se pueden dar, pues hay que establecer una serie de prioridades y, desde luego, tener 2 viviendas para estos fines como se tienen, o se han adquirido 2, se tienen 3, nos parece que es insuficiente para toda la necesidad que está habiendo y desgraciadamente va a haber. Y, como digo, pues existen los presupuestos y existen las partidas para priorizar medidas. Entonces, entendemos que si hablamos de prioridad, y me reitero, una de ellas, y fundamental, tiene que ser aumentar ese parque de pisos para atender a este tipo de urgencias. Por tanto, nuestro voto es que sí. Ondo, PSE, bai? Bai, eskerrik asko. Bueno, lo primero, agradecer el interés que muestran en este caso 2 asociaciones por bueno, pues las necesidades que podemos tener en el municipio. En este caso, habíamos pensado que nos íbamos a centrar más en lo que tenía que ver con el tenor de la propuesta primera, pero bueno, el proponente ha hablado de muchas más cosas, ¿no? Agradecer, por supuesto, porque ninguna de las cuestiones que se plantea aquí en este pleno por parte de la ciudadanía caen en saco roto, son valoradas siempre, aunque sean cuestiones que en muchas ocasiones, y seguramente María, como responsable del área, nos lo dirá ahora con más profundidad, ya están contempladas y están valoradas. Pero bueno, siempre es de valorar que haya ese interés por parte de asociaciones o ciudadanos particulares. Aunque tengo que decir que en parte del planteamiento que se hace por parte del proponente me ha parecido entender, igual no lo he entendido bien, me ha parecido entender como que había una especie de red alternativa o una estructura alternativa a los servicios sociales que tiene o las prestaciones que da el ayuntamiento, que estaba organizada, que había funcionado igual con más intensidad durante estos últimos meses de pandemia y confinamiento. Y tengo que decir que eso ya no me parece, con eso ya no estoy tan de acuerdo. El Grupo Socialista no está tan de acuerdo por varios motivos. Uno, yo diría, porque en ocasiones puede hacer tender a la ciudadanía y a personas que precisamente requieran de determinados servicios a cierta confusión. Porque no estoy diciendo ni mucho menos que la iniciativa particular, porque no es pública, pública es la que ejercemos desde aquí, desde la institución. No voy a decir que esa iniciativa no pueda ser útil, pero en tiempos además de zozobra, en tiempos como los que hemos vivido, que hace falta poder agarrarse a la seguridad que las instituciones yo creo que nos dan, y como demócrata convencida así lo entiendo, esas construcciones paralelas pueden ser incluso, pues eso, inducir a error, que no otra cosa, pero bueno, buenas intenciones se le presupone y eso ya lo he dicho por delante. Y luego, por un lado, porque puede inducir al error, y lo segundo, y por otro lado, podríamos decir también porque esta institución tiene, y el representante de H. Bildu además ha glosado sobre ello, ¿no? Pues tienen unas atribuciones, unas competencias con el decreto con los servicios que están en el decreto y demás, y no entiendo que tenga que venir nadie desde fuera a sustituirlo. No me parece igual la mejor manera.
Como de la exposición, yo esperaba quizá un planteamiento que se ceñía mucho más a la compra primero de la vivienda de correos, que yo también tengo que decir que no nos podemos meter en ello porque ya solamente sin saber si la tasación es buena o no, o el dinero por el que sale, pues no sabemos si es lo mejor. Atendiendo también a lo que se ha dicho aquí, que ya hemos aprobado hace bien poco, ¿no? La compra bueno, se aprobó la compra, ahora es ya la adquisición, ¿no? La adquisición de las viviendas, pues no sé si eso sería lo mejor. Yo me estaba teniendo en un principio en lo que, bueno, pensaba que iba a ser, por dónde iba a ir la moción, pero me parece que por detrás de eso se han añadido muchas más otras cosas que no digo que desvirtúen lo que se ha presentado, pero lo modifican sustancialmente. Nuestro voto va a ser en contra. Bueno, yo me gustaría añadir. Aitz, lehen uste dut azaldu dizudala. Zuek aurkezten dozue, Vale. Es que neuri etxe berba, debatea gurea da, eta bozkatu egiten dugu, eta erabakitzen da onartzea edo ez. Eta horra maitzen da, debatea dinote puntuaren gaineko eztabaida. Vale. Niri gustako astant, neuri esatestena, behitzate bueltain, igual, baina, bueno. EAJ? Bueno, como ya han dicho los anteriores ponentes, los compañeros del Pleno, bueno, todos sabemos, porque ya se ha dicho, que el decreto de cartera de los servicios sociales aclara que el Ayuntamiento tiene la obligación de tener una vivienda para casos de urgencia social, cuestión que en nuestro caso ya está garantizada, puesto que disponemos de una vivienda para este fin. Los ayuntamientos no tenemos competencia en vivienda en los casos de emergencia social en los que se deba garantizar una vivienda digna. La institución competente, en cualquier caso, es Gobierno vasco. Nosotros somos los últimos servicios sociales de la escala. Estamos al nivel 0. De aquí para arriba hay competentes también en diferentes materias. A nosotros eso no nos compete. No quiere decir que no nos solidaricemos, lógicamente, como no puede ser de otra manera, con cualquier situación pues dura, ¿no?, que entiendo que están viviendo las personas que vosotros pretendéis alojar en alguna vivienda y que lógicamente, pues bueno, la tengamos en cuenta. Para eso están los servicios sociales. Los servicios sociales están para dar la cobertura que municipalmente compete y para dar los recursos que el municipio tiene, de los que dispone, que son los que le toca, no de los que le tocan a otras administraciones. Entonces, por otro lado, nos consta, ya ahora hablando de la propia vivienda en sí mismo, que es lo que viene en la moción, como bien ha dicho Isabel, por otro lado nos consta que la vivienda no está en las mejores condiciones, que sale a subasta por un precio inicial alto y que necesita una reforma integral. Y no obstante, pese a no tener competencias en vivienda, desde los servicios sociales municipales atendemos a todas las vecinos y vecinas que necesiten ayuda desde los recursos que disponemos, como bien he dicho antes, y que no son, y si por lo que sea lo que necesitan corresponde a otra administración o a otros servicios, los derivaremos también, los derivamos de hecho. Por último, también me gustaría poner de manifiesto que una moción de este tipo vulnera la capacidad de decisión y gestión de las instituciones elegidas democráticamente. Además de no estar respaldada por ninguna valoración técnica ni análisis de oportunidad económica, supone forzar un camino en el presupuesto municipal, imponer un gasto concreto fuera de las cuentas aprobadas en este Pleno y un agravio comparativo con otros colectivos y vecinas y vecinos del municipio que puede que también lo necesiten. Si todas y todos tomaran esta senda de intentar imponer un gasto concreto ajustado a sus intereses y necesidades, el Ayuntamiento sería ingestionable. Yo me aseguraría, de todas formas, entiendo que tenéis una relación especial con estas personas que tienen estas necesidades, que se acerquen por los servicios sociales, si no se han acercado, que es probable que sí, y, ¿verdad? Sí, se han acercado. Y se les ha provisto de todos los recursos que tenemos. Eso me consta, de todos.
Gracias. En contra, bai. Vale, Vale, Xavier. Yo, un matiz, porque tú, cuando dices, María, que el ayuntamiento... Perdón, esto es la hostia. Cuando dices que el ayuntamiento no tiene, que no tiene competencia en vivienda, es relativo, porque en la cartera, cuando dice servicios y prestaciones económicas de competencia municipal, y se dice, bueno, hay 2 pisos dedicados a atención de situaciones de urgencia social temporal y a mujeres víctimas de violencia machista. Y ahí hay unos pisos municipales que se destinan a ello. Y luego hay otras posibilidades que ofrece la cartera de servicios sociales, que son los que antes he comentado, que son las viviendas tuteladas para personas en riesgo de exclusión y los servicios de alojamiento para personas mayores. Con lo cual, competencia en vivienda, estrictamente así no, pero sí puedes adquirir pisos para ejercer estas políticas. Yo creo que hay... Perdona, termina. Si no es así, me dices, pero incluso aunque no fuera, luego también otro debate es si consideramos necesario, ya solo en ese punto de pisos de acogida para urgencia social temporal y para violencia machista, si consideramos suficiente disponer de 2, 3 o sería necesario más. Es la segunda parte de la moción. ¿También os parece mal que diga esto? No. Es que no paréis de reíros. Para nada. Claro, pero es que cuando en la segunda parte de la moción pone dotar el importe necesario para abordar de forma urgente y prioritaria la progresiva compra de viviendas adecuadas para tal fin, emergencia social. Bueno, pues el debate también puede ser para esto, o sea, aumentar el número de pisos, que es lo que nosotros, por ejemplo, en presupuestos presentamos. O sea, quiere decir que esta moción, bueno, luego podemos entrar en si el argumentario, si es hacer paralelo o no paralelo, pero bueno, desde el punto de vista de nuestro grupo está ahí, que habría que dotarse de más pisos para este fin. Para aclarar. Yo, solo por aclarar una cosita, Xavier, no somos competentes en materia de vivienda. Otra cosa es que nosotros estemos obligados a tener una serie de servicios al amparo de la cartera de servicios sociales y lógicamente, para eso nos tengamos que proveer de viviendas para darles ese uso, el uso de la encomienda que nos hace el Gobierno vasco. Yo creo que son 2 cuestiones distintas, ¿vale? También has hablado de mayores, tal, entonces yo creo que son 2 cuestiones distintas. Taparkatu lengua, o sea, nire asmoa esan zalantzan jarri nahi egia da honekin igual aurpegi ez da ikusten, baina ez komentario bat egin dutzen Mariari, baina besterik barik, Y a mí sí me gustaría solo terminar una cosa, Sí. Le quería contestar a Marian antes, Parkatu, que ella ha hecho ahí una exposición y ha comentado que en el 2017 se dieron ayudas por 104.000 euros, en el 2018 no, 151.000, en el 2019 166.000 y este año ni se sabe. Pues bueno, yo creo que tenemos que estar orgullosos y orgullosas de poder dar la oportunidad o de poder tener la posibilidad de dotar a las personas necesitadas de estos importes. Si no digo que no estéis orgullosos de todo el trabajo que estáis haciendo. Todos, El ayuntamiento. Todos. Si lo que estamos hablando aquí es de que existe la necesidad de más pisos, pero no solo dedicados a una emergencia específica de que alguien se le ha quemado o inundado el piso, sino que hay una necesidad de tener pisos a la disposición de gente que está malviviendo en estos momentos unas situaciones que no las deseamos para nadie. Y que la necesidad existe y por eso los datos van aumentando. Y por eso pedimos que se aumente ese número de pisos de propiedad del ayuntamiento. Que si no se quiere ese piso no hace falta porque sea ese. Si aquí de lo que se ha puesto hoy encima de la mesa es que existe esa necesidad. Y es lo que seguimos reivindicando y seguiremos con ello, porque es que se ve, los datos lo dan, los datos lo dicen y la gente en la calle. Basauri no es un oasis, yo creo que ha quedado claro. Yo creo que ha quedado claro, por un lado, qué competencias tenemos, a quién tenemos que también solicitar también que tome cartas en el asunto y cada uno llegará donde tenga que llegar. Obviamente, como hemos dicho y como ya trajimos en plenos anteriores, ya
hemos propuesto, o bueno, vamos a adquirir ahora los pisos que propusimos adquirir, en tanto en cuanto tenemos una encomienda de gestión, como bien ha dicho Xavier también, y como bien decía María, con respecto al decreto de cartera, y yo creo que eso es claro y palpable. Otra cosa es que asumamos una serie de obligaciones y responsabilidades que quizás no sea este ayuntamiento el que tenga que asumirlas. ¿Está? Vale, aitz, nik uste eztabaida, bai, ondo, jarraitzen dugu. Eskaerak eta galdera baino lehenago, ez dakit, komentatu behar dugu datorren plenoaren ospakizunaena edo gero doa, edo... La propuesta de adelantar el pleno del mes que viene... Vale, yo diría que sería fuera del día previa declaración de urgencia, ¿vale? Vale, gracias pues por recordar. egiten dugu eskaerak eta galderak lehenengo, hacemos ruegos y preguntas... Lo primero tratamos el cambio de la fecha del pleno y después ruegos y preguntas. Vale, ondo. Vale, esaten dugunez. Bueno, pues eramailen batzordean, komentatu gendun, zelan datorren hilean, bueno, San Ignacio bezperan ospatzea, edo ospatu beharko gendukela, osoko bilkura, eta proposamena izan da, bozeramaile guztien adostatuta, hau da, osoko bilkura aurreratzea 28ra, uztailak 28, martitzena. Sí, así es. Entonces, habría que votar primero la urgencia y si se aprueba por mayoría absoluta, cambia la fecha. Votar, cambiar la fecha. Vale, orduan. Elkarrekin Podemos, la urgencia, primero. Bai, bai. EH Bildu. Bai. PS. A2. EAJ. A2. Eta orain bozkatzen dugu dataren aldaketa. Bai? Hau da, datorren hileko osoko bilkura, 28ra pasatuko gendukela. Elkarrekin Podemos. A2. EH Bildu. Bai. PS. De acuerdo. Eta EAJ. A2. Ondo. Orain bai. Eskaerak eta galderak. Ruegos y preguntas. Baten bat zerbait? Ez? Bueno, arratsalde on guztiontzat.